Bueno, entonces vámonos con el capítulo El tiempo es holográfico. En este inicio de capítulo hay unos puntos que son fundamentales para que tengamos en cuenta. El pasado, presente y futuro se anda entrelazado. David Bohm hace una frase o menciona una frase que es muy interesante. El pasado está activo en el presente como una especie de orden implicado. Yo quiero que comentemos esta frase. Yo no quiero comentarla, sino quiero que alguno de ustedes haga el comentario. ¿Qué significa el pasado está activo en el presente como una especie de orden implicado? Pues que todo lo que estamos viviendo actualmente se debe a lo que hemos hecho en el pasado. Sí, parte. Pero ¿qué más? Yo digamos en la línea de lo que está planteando Richard, lo entiendo un poco como, es decir, lo entiendo en dos niveles, ¿sí? Uno en lo que está diciendo Richard, que es, por ejemplo, uno coge el teléfono y ese teléfono, digamos que tiene la síntesis de de todo lo que ha trabajado la humanidad ahí, o sea, todo está pasado, presente ahí, y de alguna manera es el piso para el futuro, ¿no? Cualquiera de las, si uno coge la historia de los plásticos, lo que sea, todo está ahí presente. Esa es una de las maneras como yo veo pasado, presente y futuro, que está todo el tiempo en presente, en últimas, o sea, allí. Y la otra lo veo desde lo psicológico, ¿sí? Y es el pasado en cuanto a presente, o sea, hay cosas, por ejemplo, que pasaron hace 50 años o las mismas creencias que uno tiene de hace 3 o 4 generaciones. Entonces, si uno no las tiene conscientes, yo las leo como que están en ese orden que está implicado y todavía no se ha hecho explícito, digámoslo así. Pero si son creencias que yo tengo conscientes o que claramente se están reflejando en mi vida y en mis actos, ya están en un orden explicado. Y son incluso de un pasado lejano que pueden ser 3, 4 generaciones. ¿Sí? Para mí, ese es el entendimiento que yo tengo de esa frase de bueno. Sí, ahí hay dos términos que son importantes, la temporalidad y la eternidad. Cuando hablamos del tiempo, en la temporalidad es diferente a cuando hablamos del tiempo en la eternidad. Esa es una explicación. Cuando hablamos del tiempo en la temporalidad, para nosotros en el, en el orden explicado, eso es un tiempo diferente al presente y al futuro. Cuando hablamos en el infinito, no hay diferenciación entre el pasado, presente y futuro porque es un eterno presente. Respecto al orden implicado, me parece muy importante la explicación que da Valiente, porque el orden implicado es lo que hay dentro de uno, pero en una forma no explícita, sino en una forma implícita a través ¿de qué? De las vibraciones y las frecuencias vibratorias que existen en uno, que se pueden manifestar a través de emociones. Ejemplo, uno va por la calle y suena una canción que le recuerda una noviecita de hace 40 años. Entonces se le viene una sensación dentro y una vibración y una nostalgia o cualquier cosa, o una tristeza o una rabia, cualquier cosa. Esos son frecuencias que están dentro de uno y que un hecho explícito, como una canción, desencadenó algo implícito, ¿sí? Entonces, lo que mencionaba de hechos que habían pasado y unas emociones que se habían manifestado hace mucho tiempo, se vuelven a presentar como si hubieran sido en esa época.
Entonces, a mí me parece que es interesante esa diferenciación desde la temporalidad y desde la eternidad, desde lo implicado y de lo explicado. No sé si quedó claro eso o alguna otra opinión hay. Parece que quedó claro. Entonces, seguimos con unos términos que es mejor que los mencionemos, que es lo holotrópico. Holos quiere decir todo. Tropos es dirigido, se orienta hacia, o sea, orientado hacia la totalidad. Se mueve en dirección que todavía no está. Ojo, cuando se mueve en la dirección que todavía no está hacia el todo, puede ser un proceso que es fragmentado o que se puede identificar como una fracción. Muchas veces, por ejemplo, en la medicina muchas cosas son holotrópicas, por ejemplo, por las especialidades. El oftalmólogo ve solo los ojos, no le importa nada más. El gastroenterólogo, la parte gastrointestinal, pero ahí hay un fraccionamiento, pero no se ve el organismo desde una totalidad funcionante con una serie de órganos que se interrelacionan unos con otros y si funciona uno mal, funciona el otro mal. Entonces, es importante ese término de holotrópico. ¿Alguna opinión sobre lo holotrópico? Bueno, y ahí el otro término es holograma. Ahí aparece el holo y el grama, o sea, se encuentra todo grabado y esta información en un estado de conciencia en él y fuera de él, ¿sí? O sea, estamos hablando de todo un universo. Y ahí aparece un señor que menciona que es Jean-Pierre Garnier Mallet, que escribió dos libros que son muy interesantes y los recomiendan que los leamos. Es Cambia tu futuro y el doble, cómo funciona. Cuando está hablando del doble, es el doble cuántico, donde él explica el doble cuántico. Nosotros estamos en un estado corpuscular o materializado de la energía y el doble cuántico en un estado ondulatorio de energía. Y ahí aparecen los dos términos que ya los trabajamos las veces pasadas, en la reunión pasada, que es el orden implicado y el orden explicado. Nosotros seríamos el orden explicado y el doble cuántico sería el orden implicado, que es pura energía. Entonces, hablemos del orden implicado. Tiene dos características que son muy importantes. Está en todas partes. La energía está en todas partes y está en todo momento. Mire esto, y está en todo momento. Un científico llamado Alain Aspect hizo un registro de dos partículas gemelas que habían estado en contacto anteriormente. Y ese registro fue instantáneo. Ante unos estímulos, esa partícula se comportó, una de las partículas se comportó de una manera e inmediatamente y simultáneamente la otra respondió de la misma forma. O sea, ¿qué está diciendo? A una distancia de millones de kilómetros. Entonces, ¿qué está diciendo? Que estamos conectados permanentemente a través de la energía, lo que desmiente la teoría de Einstein, que por encima de la velocidad de la luz no había nada. Aquí se desmiente absolutamente todo porque aquí es instantáneo. O sea,
la lejanía es una ilusión. Esto nos hace pensar que tenemos una mente universal, que es el mismo campo, el campo cuántico, el campo cuántico, y nos lleva a una teoría que es la teoría de la unicidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Entonces, este mismo señor Garnier habla del concepto del desdoblamiento del tiempo, del pasado, presente y futuro, y habla que tiene una velocidad diferente cada uno. Yo no sé qué tipo de velocidad tengan, porque no encontré la información necesaria. Si alguno sabe de eso, pues nos comenta, pero que el comportamiento de estos tiempos son de velocidades diferentes. Pero que nosotros nos podemos mover dentro de esos espacios de tiempo hacia el futuro buscando una solución. Por eso, cuando uno menciona al doble cuántico y tiene un problema, quiere que ese doble cuántico le dé una respuesta, por lo menos de cómo resolverla. El doble cuántico ya puede estar en el futuro. Es cómo va a suceder si hago tal cosa. Entonces eso. Y al pasado para reparar los problemas. Para reparar los problemas. Y para ello debemos aprender a conectarnos con el doble cuántico. Hay unas condiciones. 3 puntos principales habla de las condiciones. Pedir solución de manera incondicional. O sea, no es que me favorezca a mí y al otro no. Solución mejor para todos. Segundo, no juicio. El juicio destruye cualquier posibilidad que intervenga el doble cuántico. Y tercero, sentirnos merecedores de la respuesta y solución. Muchas veces pedimos cosas y no tenemos la fe y la confianza, pero para tener esa fe, lo primero que debemos es decretar que eso ya está hecho, ya está dado. Y entonces, eso es la respuesta a la solución. Hay unos beneficios de la conexión con el doble cuántico, que son 2, la intuición y la anticipación. Muchas veces el doble cuántico nos da la respuesta a través de nuestra propia mente y nuestra propia intuición. Y muchas veces cosas que parecen imposibles se anticipan porque esa energía se puso al favor de esta situación. ¿Y cómo es bueno, hasta ahí va claro o continúa con la forma de conexión con el doble cuántico? Pues yo quería decir algo sobre el tiempo, Sí. porque él dice que el tiempo no es lineal, sino fraccionado o desdoblado, y que son en esos pliegues es que el doble cuántico puede actuar y nos va a decir o nos va a ayudar a anticipar peligros, de pronto a corregir errores que podamos tener a la vista y nos orienta, digamos, como hacia el buen camino. Y nosotros lo consultamos a él a través de lo que está diciendo Neo, a través de las intuiciones, pero él hace también mucho énfasis en los sueños, en ese Uh-huh. momento de quedarnos dormidos, ¿no? Sería Sí, como eso. sí, precisamente ahí vamos a hablar de la forma como nos conectamos con el doble cuántico. Sí. En primer lugar, el momento más propicio para conectarnos con el doble cuántico es justo antes de dormirnos, ¿sí?
pero tiene varias características que tenemos que tener en cuenta. Primero, entregar el problema al doble cuántico, pero acordémonos que el doble cuántico es a la vez el mismo subconsciente, nuestro propio subconsciente. Entonces debemos entregarlo al doble cuántico, que es el mismo subconsciente, que él es el que tiene la conexión con el universo, o sea, estamos en dimensión para conectarse con la quinta dimensión, donde está toda la información. Antes de dormir, hace una recomendación que hacer una recapitulación del día, porque esto permite llevar esa información a nivel de subconsciente y poder reelaborar esa información. Tercero, conciencia de que eso ya se ha vivido en el pasado y en el futuro. ¿Qué opinan de eso? Que se ha vivido en el pasado y en el futuro. A ver, ¿quién quiere opinar sobre eso? Yo la verdad no lo entiendo. Lo que pasa Supongo, es que lo que yo entendí es que de todas maneras, como la parte subconsciente no tiene tiempo, es atemporal, y nosotros le estamos consultando a esa parte subconsciente. Entonces la parte subconsciente no entiende si eso que yo estoy pidiendo para el futuro es en este presente, es en el pasado. No, es simplemente es. Entonces, al haber ausencia del tiempo, pues lo que hace el subconsciente es simplemente dar la respuesta, así esa respuesta obedezca al tiempo que nosotros le queremos dar. El subconsciente es atemporal, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Yo creo que también estoy de acuerdo con ese concepto, aunque pues hay otros conceptos de las reencarnaciones y otras cosas. Por ejemplo, las personas que consideran que la reencarnación se puede hacer hacia el futuro, se puede hacer hacia atrás, puede estar en esto de morir hoy y reencarnarme en el siglo XVI, que parece ilógico, o reencarnarme en el siglo 30, ¿sí? Entonces eso parece una locura, para mi mente todavía no lo entiendo, pero eso son cosas que de pronto algún día podremos entender, ¿sí? Dice que reconocer que el pasado y el futuro están disponibles para ser cambiados, ¿sí? Para ser cambiados, y eso es lo que mencionamos anteriormente. Pitágoras nos da algunos conceptos sobre el sueño. Dice, acostúmbrate a controlar tus sueños. Antes, repasar lo del día y ante cualquier decisión, consultarlo con la almohada durante varios días. Eso es lo que estamos mencionando, que es consultarlo con la almohada y llevarlo al subconsciente para así el subconsciente reelabore la información y a través de un sueño o una intuición nos dé una información para resolver eso. ¿Sí? ¿Cómo afecta todo esto a nuestras vidas? Primero, saber que mi vida no depende de la casualidad. Siempre hay una causalidad. ¿Claro hasta ahí? Segundo, que tenemos que ser observadores conscientes. Y yo creo que ese es el punto más importante, porque tiene ciertas características. Tiene que estar en alerta. Para estar en alerta tiene que estar presente en el aquí y en el ahora, no en el pasado ni en el futuro. Segundo, tiene que saber escuchar. Esa escucha
puede ser de los mensajes que a veces son sutiles y no son mensajes directos, porque hay otro tipo de escucha. Cuando uno está dialogando con una persona, habla de la escucha empática, desde el pensamiento, desde el sentimiento y desde la acción. Aquí me parece que es la escucha sutil de todas las señales que no son señales claras, sino unas señales a veces como, ¿cómo es que se llaman? ¿Quién me ayuda con la palabra exacta? Que están ahí camufladas, ¿sí? Camufladas, ¿sí? Y saber interpretar, sí, Tara. Neo, pero es que además de eso, la escucha también se refiere es a la escucha interior. Es decir, porque muchas veces esas respuestas nos las está dando la intuición, nos las está dando el cuerpo y nosotros no las sabemos interpretar. Recordemos que de todas maneras todo lo que nosotros estamos viendo es una interpretación de la realidad, no es la realidad en tal, sino la interpretación que le damos de acuerdo a nuestra percepción. Entonces es muy importante poder escucharnos, aprender a escucharnos, porque a veces, y a uno le pasa, por ejemplo, pues a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, ¿no? Había una pregunta y uno como que, aún sin haber estudiado exactamente esa pregunta, tenía la respuesta, pero no se atrevía a lanzarla Ujú. porque realmente no lo había pasado como muy a la conciencia, diría yo. Ahora lo veo de esa manera, ¿no? Antes decía que era timidez. Entonces, pero es eso, como muchas veces tenemos una respuesta ante algo, pero no somos capaces de verla como transparentemente, como que le ponemos un velo que es como la falta de atención a la percepción que nosotros estamos haciendo de una realidad. Entonces me parece muy importante eso. Ahora, Falta de cultivar confianza. esa habilidad o esa disciplina, no sé cómo se llamará, pues es cuestión de entrenamiento, ¿no? Es cuestión de estarlo haciendo permanentemente y uno lo aprende mucho en el silencio. Es Ujú. simplemente porque pues el ruido externo, ayudando al ruido interno que uno lleva, pues a veces dificulta y se pasa como la oportunidad de oro, que es la respuesta que uno quiere obtener de alguna situación que se está presentando y a la cual estamos pidiendo a la mente subconsciente que nos ayude a contestar. Y O hay sea, un taneo ahí, y es que como estamos mmm, perdidos del presente, muchas veces la respuesta nos la dio el subconsciente a través de algo y no lo captamos, ¿sí? Cuando estamos muy en el presente, captamos la respuesta. Por eso es importante, eh, cuando hacemos esas peticiones, poner una señal que nos indique, ¿no? Que nos dé la respuesta. Yo tal vez comenté este caso una vez acá, me parece, pero una vez una consultante que tenía una duda, pues una duda personal bien importante, entonces se la pone a la mente subconsciente y escribe la frasecita y la pone debajo de la almohada y todo el ritual. Y la señal era, era ver ¿cómo es que se llama el pajarito ese que se lo come el gato? En las, Violín. el Canario. piolín. Eso, era ver un canario. Gracias, Valiente. Entonces resulta que, pues no, nada que veía un canario. Se va a ver una película con su hija, que es una película de Piolín, y claro, ¿qué pasa? Que el gato se come el pájaro y ella no se dio cuenta. Y claro, la respuesta la perdió, cometió unos errores grandísimos porque simplemente no captó cuál era la señal. ujú. Y para eso se necesita estar presente. Sí, perfecto. Fíjese bien, Una, está.
Sí, Richard. Lo que hablaba ahorita ¿cómo es? Del par cuántico, la descripción que hacía se parece como a lo del ángel de la guarda. Puede ser. Pues yo no sé, porque la interpretación del ángel de la guarda es como más otro, un espíritu que no tiene nada que ver con uno y nos acompaña. Eso es lo que yo entiendo del ángel de la guarda. En cambio, el doble cuántico es uno mismo, pero en otra esfera que es la energía. Uno mismo, ¿sí? En cambio, pues la creencia, pues como yo no sé de ángeles, me parece que los ángeles son seres externos a uno, que lo acompañan y le colaboran en muchas cosas, ¿sí? Pero realmente no, sí, no estoy seguro si puede ser o no puede ser, ¿sí? Lo que pasa es que estamos alertas, sabemos escuchar, sabemos interpretar. Y un cuarto punto, sentirse conectado, que somos uno y a la vez el todo. O sea, nosotros somos parte de ese universo y como somos seres holográficos, somos particularidad y a la vez universalidad. Porque en nosotros se refleja a través del holograma todas las características de la energía universal y que otros consideran Dios. Hay unas reflexiones sobre esto. Primera reflexión, que el pensamiento es un acto de creación. Esto es muy importante. Lo que piensas de los demás repercute en su vida. Me recordó un ejemplo que puso Mario Alonso Puig en una conferencia. Él es cirujano o practicaba cirugía gastrointestinal y una señora llegó a consultarle que tenía una gastritis la macha, que ya había tomado de todos los medicamentos. Y él se puso a preguntarle una serie de cosas, que si había alguna cosa en la casa, algún problema, que si había algo en el trabajo. Dijo, hay un jefe que yo lo odio, yo no lo puedo ver. Terminó la consulta y le dijo, el tratamiento va a ser sonreírle al jefe. La señora salió furiosísima de la consulta, pero como ya le habían pasado todos los medicamentos para el tratamiento y ella no se mejoraba, como unos 2 o 3 meses después volvió sonriente, le dijo, bueno, y cuénteme qué pasó. Yo no quería sonreírle a ese señor porque lo odio, porque él se ha portado muy mal conmigo, pero a la fuerza hice el esfuerzo y le sonreí al principio con dificultad y después poquito a poco fue siendo más espontánea hasta un momento dado que el jefe cambió absolutamente de actitud y empecé a sentirme bien de la gastritis. Fíjese bien que el pensamiento subconsciente de ella, cómo incidió sobre el pensamiento subconsciente del jefe y cómo era la respuesta del jefe en sus actitudes ante el pensamiento subconsciente. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar callado y quietico y por dentro renegando de la vida o renegando de las circunstancias, porque la vida le oye perfectamente ese mensaje y le responde de la misma manera. Entonces me pareció muy interesante ese ejemplo del doctor Mario Alonso Puig sobre la energía subconsciente y la relación con los otros.
somos corresponsales de todo lo que nos ocurra. O sea, nuestros pensamientos se manifiestan en una orden explícito. Nuestros pensamientos se manifiestan en un orden explícito y ahí aparece el observador cuántico. Acordemos que una de las primeras leyes que hay de la física cuántica dice que el observador afecta la realidad y la cambia. Ahí el caso, por ejemplo, de la señora es un observador que estaba con una actitud sin pronunciar una palabra. Mire cómo cambió las circunstancias y cómo las transformó. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O algún comentario? Porque vamos a pasar al concepto de la masa crítica. Lo del doble cuántico, buenas noches. Así. El doble cuántico del vasito de agua Cuéntenos, Sofía, sobre el vasito de agua y la metodología. es el vaso de agua y cargarlo. Carga el vaso con la intención que se desea, ¿no? Entonces, ¿por qué el vaso de agua? Porque fisiológicamente el nervio vago siempre dicen que tiene que estar hidratado. Hay un médico, no me acuerdo cómo se llama, que él dice que siempre la boca tiene que estar húmeda. Entonces, cuando el doctor habla de doble cuántico, dice que hay que tener un vaso de agua antes de irnos a dormir, poner la intención y tomarnos el vasito con agua y ahí sí dormirnos, que el cuerpo tiene un cuerpo con sed, no puede entrar como si no pudiera entrar al doble cuántico, se necesita. Si se dan cuenta, siempre como en las películas que nos muestran que abrimos portales, si se dan cuenta que como que se mueve, como si hubiera un movimiento de agua, como si hubiera algo como si fuera una cortina, pero esa cortina fuera de agua. Así funciona entre el consciente y el subconsciente. Y siempre cuando haya algo, siempre tiene que ver con el agua. Entonces, por eso es tan importante que la boca esté húmeda y el vasito de agua antes de hacer la relación con el doble cuántico, antes de pedir como el deseo. Y Ujú. dormirse con la idea, y dormirse con hasta que se quede uno dormido de lo que uno desea, ¿sí? Tiene que estar focalizado. Toca entrenarla todos los días, como él dice ahí, no una vez, sino varios días hasta que la coja, porque uno se acuesta y puede hacer uno la reparación del día, pero entonces cuando digo, bueno, necesito esto en específico, lo necesito transformar. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero transformar eso? Pero ya cuando me voy a dormir, me voy con la idea de lo malo, lo voy a volver a crear, ¿sí? Tiene que uno aprender a estar, por eso Garnier le dice a uno que ojalá sentado, en posición sentado, tomarse el vasito de agua, quedarse sentado, eh, llevarse uno a ese estado teta y comenzar a entrar en ese y tener muy bien, muy claro lo que uno va a pedir. Siempre que sea fácil, decir que por favor, que el camino sea fácil, que yo lo pueda entender, comprender, que sea amoroso, porque de pronto la solución es que, como dijo Tara, el subconsciente es el que está ahí haciendo el trabajo, con una realidad suprema porque es el que ve el campo de las infinitas posibilidades y me puede escoger un camino que me vaya a causar dolor, ¿sí? Una ruptura con alguien. Yo no quiero separarme de esa persona porque me va a causar un dolor impresionante. Entonces, hay que decir que sea amoroso,
que sea delicado conmigo, que sea fácil para mí. En las barras de Access dice que a mí me llega todo con facilidad, gozo y gloria. ¿Quién lo ha escuchado la frasecita? Es así hay que pedir cuando yo pido algo que sea, ahorita le mando un sticker de barras de Access, dice que todo llega a mí, uno con facilidad. Que en la vida nada es con sufrimiento, ni con drama, ni con victimismo, ni nada de esto. Llega a mí con facilidad, con gozo, que a mí me produzca alegría, que el resultado sea para un bien mayor para todos los implicados. Siempre hay que pedir que el resultado sea un bien mayor porque, como decía Nio, si yo pido que sea a mi favor, esto me va a hacer una réplica porque alguien puede pedir para mí y manejar mi cabeza. ¿Sí? Si yo quiero a la personita X, que esa personita llegue a mi vida y yo manipulo porque se puede hacer ¿cómo trabajan los chamanes o cómo trabajan los brujos? Trabajan con el doble cuántico. Esa es la energía del doble cuántico. Trabajan con la foto de la persona y le dan la orden de que esta persona haga lo que tiene que hacer. Resulta que cuando yo soy con una persona específica, eso se me va a devolver para mí. Entonces, mi petición tiene que ser siempre que sea en armonía con el universo entero, para mi mayor bien y el de todos los implicados. Todas las personas, que yo no le vaya a hacer daño a absolutamente nada, sea para un negocio de una casa, un terreno, sea para una pareja, para mis hijos, porque muchas veces yo quiero pedir algo para alguno de mis hijos porque lo veo en una situación, pero si yo estoy interfiriendo en su proceso, si yo estoy interfiriendo en el proceso del alma de lo que él viene a realizar en este plano, algo va a pasar. Ujú. ¿Sí? Porque me estoy involucrando en algo que él, digamos, como dicen, que él hizo en el libro de la vida o en el pacto que él haya hecho, que tiene que pasar por ese proceso, porque si lo pasa, digamos, a los 30, amorosa, tierna y delicadamente, de pronto a los 50 no tiene que pasarlo, porque esa experiencia ya la aprendió, la superó, lo hizo crecer, lo hizo evolucionar, entonces ya a los 50 años no la va a pasar. Pero si yo evito que le pase, y hago todo lo posible para que él no vaya a pasar por esa circunstancia, él tiene que vivir eso de alguna manera, ¿sí? Entonces, Gracias. siempre que sea amoroso, que sea delicado, que sea con gozo, que sea fácil, que yo lo pueda entender, que las señales las pueda entender con facilidad. Así como decía Tara, sí, que quería un piolín, que quería un canario, que el canario le diera la explicación. Entonces, que sea siempre, siempre con mayor facilidad. Y si a esa agüita le puedo echar limón, cuando uno hacía los ejercicios, ¿se acuerdan en el colegio? Que ponía el positivo y el negativo para que diera luz y por no poder prender el bombillito en física, ponía uno agua con sal y limón, ¿y qué pasaba? Lucía. Producía energía. Creo que aquí Richard sabe harto de eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo el agüita con un poquito de sal y con un poquito de limón? Potencia. La vibración. Ujú. Entonces voy a hacer que ese doble Esa, cuántico trabaje mejor para mí. Bueno, ese consejito. esa agua puede ser apenas untadita porque yo me tomo un vaso de agua y a las 2 de la mañana me estoy parando. No, es un poquito. Necesita que mientras que estés esos 20 minutos tenga húmeda la boca. Mm, Mm. Bueno, continuamos. Vamos a hablar del concepto de la masa crítica que tiene que ver con la integridad entre
lo que pensamos, sentimos y hagamos acelera o retrocede el cambio de lo que nos rodea. Entonces, todo cambio parte del interior y se refleja en el exterior. Hay que tener en cuenta un concepto que menciona ahí, es la libertad de los demás. Es sagrada. No puede uno involucrar ni presionar absolutamente a otra persona porque está infringiendo un principio. Somos la causa de lo que nos ocurre en la vida. O sea, las circunstancias es el efecto. Cuando llegamos a corregir algo, tenemos que entrar a corregir la causa y no el efecto. Buda precisamente hablaba de esto. Somos lo que pensamos con nuestros pensamientos, hacemos el mundo. Ahí aparece el concepto del pensamiento, de la emoción y la acción. Todo parte del pensamiento. El motor de ese pensamiento es la emoción para que se desencadene la acción. Entonces, por eso dice Buda que todo parte del pensamiento en lo que hacemos en el mundo. Y Edgar Mitchell nos dice una frase que dice, creamos nuestra propia realidad porque la realidad emocional está en el subconsciente. Nos arrastra a situaciones de las que aprendemos. Entonces ahí hay tres conceptos. La realidad en relación con la emoción, porque la realidad, si no tiene una relación con la emoción, no hay una acción. Y esta emoción está a nivel del subconsciente que nos arrastra a un aprendizaje. Pero ¿para quién es el aprendizaje? ¿Para los conscientes o para los inconscientes? Para los conscientes, porque muchas veces a uno le pasan por la frente, la nariz, muchas situaciones. A mí me ha pasado, muchas veces he repetido acciones y nunca me di cuenta de que estaba repitiendo acciones. Lo único que cambiaron fue las figuras de las acciones, pero el resto eran las mismas acciones. ¿Preguntas hasta ahí o algún comentario? Sí, Sí, Tara. hay algo importante y es que precisamente en relación a lo último que comentas, que muchas veces nosotros estamos repitiendo las historias del pasado. Él nos explica que se debe precisamente a que no hemos cambiado la interpretación de ese pasado. Si nosotros logramos cambiar la interpretación del pasado, ese pasado obviamente cambia, el impacto que se da de ese pasado cambia, para nosotros cambia. Entonces es muy importante, además porque yo me pensaba, ¿no? Seguramente yo hace 20 años hice una interpretación diferente de un suceso de mis 10 años. Y si lo vuelvo a mirar hoy, hago otra interpretación distinta. ¿Por qué? Porque mi conciencia también ha cambiado, porque he entrenado, digamos, dejar de juzgar, darle una interpretación distinta, entender que, por ejemplo, fue un momento histórico diferente, ¿sí? Entonces, al cambiar la interpretación de ese pasado, estoy cambiándolo para el presente y por lo tanto no voy a repetir la historia. Precisamente ahí vamos a hablar de los fundamentos de la bioneuroemoción. Va a plantear una serie de tópicos que aclaran un poco ese concepto, ¿sí?
Saber que nuestras emociones mueven realidades inconscientes que se manifiestan en situaciones determinadas y encuentros de personas de reflejo cuántico. Estas activan códigos en orden implicado u holográfico. Ejemplo, empiezo a pensar en una persona. Sigo pensando y de un momento a otro suena el teléfono y contesto y esa persona. Entonces, ¿qué hice? Mi emoción movió el subconsciente de esa persona y esa persona respondió a la necesidad mía de comunicarme con ella, ¿sí? Uno va pensando en una persona y va por la calle y de pronto la ve. Entonces, todo eso es cuántico, todo eso es cuántico para que lo tengamos en cuenta. A veces no son coincidencias, sino sincronías mórficas, ¿sí? En bioneuroemoción es importante buscar la causa del desequilibrio y no el efecto. Y para buscar la causa del desequilibrio, tenemos que buscar cuáles son las manifestaciones, por ejemplo, en las enfermedades en el cuerpo, pero no quedarnos en las manifestaciones del cuerpo, sino buscar qué desencadenó en el cuerpo. Y para eso, tenemos que llegar al nivel del pensamiento y de la emoción. Entonces, tenemos que buscar las circunstancias que sucedieron antes de esto, qué emociones se desencadenaron y qué efectos sucedieron en el cuerpo para que uno, por ejemplo, esté presentando una sintomatología, una cefalea, una gastritis, una diarrea. Todo eso tiene una relación clara. Yo diría que el 80-90% es psicosomático. Entonces, primero viene la psiquis y después viene el soma, y entonces debemos hacer el cambio. Está en la mente, pero ¿en cuál tipo de mente? En la mente subconsciente. La curación se da de cambio de pensamientos y emociones y sentimientos, porque los actos son unas consecuencias de lo anterior, pero los actos nos están diciendo o nos están permitiendo leer a las personas de qué está, de qué pensamientos y emociones puede tener esa persona. Entonces, el cambio se da en el inconsciente biológico, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna opinión? Más un comentario es decir, de ver cómo todo el planteamiento de la bioneuroemoción va exactamente en una dirección contraria a, a la medicina alopática ejercida permanentemente, ¿no? Donde entonces se atienden totalmente los síntomas, pero habitualmente no se miran las causas, ¿no? Entonces, digamos que como yo lo veo, la medicina alopática es una medicina centrada en síntomas, en aplacar síntomas, en curar, si se trata de curar, de decir curar síntomas, pero no en solucionar los temas de fondo que como lo hablan ellos lo plantean como que hay unos patrones de pensamiento y de comportamiento que están ahí atrás y esos habitualmente no se tocan. Sí, me parece muy importante eso porque definitivamente sobre todo la medicina occidental, porque si hablamos de la medicina oriental, Nada que ellos se ver. acercan más porque, por ejemplo, la acupuntura,
las medicinas alternativas, todas esas medicinas van más al tratamiento de lo energético que de lo sintomático. Entonces se acercan y uno ve resultados espectaculares con ese tipo de medicina. Cuando en la otra medicina, pues sí, se ven resultados. Yo digo que la medicina occidental ha avanzado mucho en técnicas de resolver patologías que ya con la parte energética no funciona. Por ejemplo, un tumor cerebral que ya está muy avanzado, de pronto no funciona con la acupuntura, pero sí con una cirugía de extirpar ese tumor. En eso sí ha avanzado la medicina occidental, pero en lo otro sí nos llevan mucha diferencia las medicinas orientales. Bueno, Yo les Eh, recomiendo un video que vi hoy, precisamente, de Corbera. Entonces les voy a dejar el enlace en el grupo, Chévere. porque tiene, sobre todo que hay un ejercicio que muestra un caso real de una paciente. Y ahí está pues uno de los discípulos, digamos, de Corbera haciéndoles todo el seguimiento y me pareció bien interesante. Entonces se los voy a pasar al grupo en este momento. Gracias. precisamente como estamos hablando del pensamiento, aquí hay una frase que me llamó muchísimo la atención. Lo que importa no es lo que pensemos, sino lo que hagamos con lo que pensemos. Porque muchas veces pensamos que estamos enfermos de alguna cosa, que tenemos que hacer algo por resolverla, pero nunca la hacemos, ¿sí? Entonces lo importante es la acción que se ejecute para el desarrollo de la solución de los problemas. Pues, y para eso se necesita encontrar la causa del desequilibrio que lo habla la bioneuroemoción. Entonces aparece una cuestión que se llama el cambio de percepción. Esto lleva al cambio de pensamiento y de emoción para que se ejecuta una acción. Si nosotros tenemos un pensamiento negativo sobre algo, pues los resultados van a ser negativos y las acciones negativas. Pero si tenemos un pensamiento positivo, buscamos, eso nos pone a vibrar la emoción de una manera positiva, le elevamos el nivel de vibración y el organismo mismo se encarga de resolver la enfermedad. Entonces, es muy bien, muy importante ese concepto y llevarlo al estado emocional anterior. Por ejemplo, tenemos una herida de niño interior que nos desencadena en diferentes circunstancias una emocionalidad que nos altera. Entonces tenemos que volver al hecho, qué emoción nos estaba desencadenando esa situación y retrotraerla a la situación actual, al presente, plantearlo de otra manera que la percepción del hecho y a la vez eso nos va a llevar a una emoción diferente que nos va a permitir resolver el problema. Yo no sé si queda claro ese concepto. algo pues, de lo que decía Nio de la medicina oriental y occidental es que las dos son necesarias. Yo creo que para una patología ya bien avanzada, sería bueno que un paciente tuviera las dos, la opinión de las dos, porque mientras que uno crea en el campo cuántico, ¿sí?
se demora de 90 a 180 días, ¿sí? Más o menos, para reparar una emoción, a menos que, claro que la medicina oriental ya, también así como la occidental ha avanzado mucho respecto a las cirugías, la oriental hay muchas cosas, métodos para desbloquear esa energía estancada que está ahí y para que eso pase y la energía se movilice en la parte donde está estancada, hay que cambiar, como decía Tara, hay que cambiar esos pensamientos. Si no cambio ese pensamiento núcleo, entonces, supongamos, retiran la masa, bueno, lo que haya ahí, lo Claro, retiran. Pero si el paciente no hace el proceso de esa emoción, vuelve a salir otra claro, vez la misma patología porque no hizo el proceso de la emoción. Entonces, supongamos un cáncer. El cáncer es odio, rabia, bueno, muchas cosas porque las células no se ponen bonitas, son feas, digamos que se dañan, se ponen oscuras, ya no están felices, no son claritas, sino tienden a volverse en oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que retiren donde esté la masa. ¿Por qué se vuelve a repetir? Que dicen, pero volvió con mayor agresividad, porque por lo general uno siempre escucha, es que regresó y esto ya metástasis, es porque no se hizo el proceso de la emoción y regresa invadiendo partes ya que no porque la persona sigue en el mismo tema y dele que dele. Ahí haciendo. Entonces, yo creo que las dos, hay que llevarlas de la mano, las dos, es como claro, ellos mismos, el yin y el yang, es como un equilibrio. claro. Tanto, sí, porque los médicos de medicina de occidental, ellos van muy avanzados en procesos de cirugía, ya con rayo láser, con cantidad de cosas que hacen, pero medicina oriental también tiene muchísimos métodos para movilizar la energía en el proceso. Ahí la Pero, cuestión sería llegar a mirar cuál fue la emoción que produjo eso o la situación, porque alguien puede tener claro, un mal de esos y no saber de dónde provino. Hacer conciencia, en supraconciencia, una mente mucho más elevada, pero para llegar a ese punto tarda un tiempo. Por eso creo, Elaine García tiene un libro que se dice 90 días para ver tu milagro. sí. Es que si yo me trabajo todos los días sobre eso, tarda 90 días para movilizarlo. Claro que, como le decía, hay muchos métodos ahora que utiliza la medicina oriental para movilizar energía focalizada. Pero de todas maneras también, es decir, el tiempo tiene que ver con el nivel de conciencia de uno, porque pues si no, no existirían las sanaciones eh, instantáneas, digámoslo así, las sanaciones que son, y las hay, ¿no? Que digamos hay cosas que se supone que ya la persona se va a morir y no solamente no se muere, sino en un periodo de tiempo mucho menor, la persona se sana, ¿no? Entonces, ahora, digamos eso en relación, mejor dicho, yo en relación con el tiempo pienso que el tiempo tiene que ver con el nivel de conciencia de uno. Hay cosas que pueden ser instantáneas si hay un cambio profundísimo y pues las hay esas sensaciones instantáneas. Y alguien se puede tomar toda una vida cambiando una sola situación, todo depende pero digamos, a lo que voy es que no es tanto el tiempo, sino el tiempo es el reflejo del nivel de conciencia en el que estamos. Así como, digamos, en la conquista o en la colonia, uno para llegar de Bogotá a Cartagena, pues si se iba caminando y gastaba meses o en burro, y ahorita pues uno se va en avión y esos mismos recorridos lo hacen en una hora. Entonces, la duración de un proceso no tiene que ver con el tiempo, mi modo de ver, sino tiene que ver con el nivel de conciencia que altera el tiempo que se requiere para. Es decir, es como lo percibo un poquito diferente ahí, digámoslo así, en relación, lo percibo diferente y eso era lo que quería decir en relación con eso. Hay El, una ve- historia, ah, sí, hay una historia de dos médicos.
la hijita se le presenta una patología y le dan cierto tiempo, ya no había nada que hacer por la niña. Entonces le dicen que qué quiere, que con qué sueña, y ella dice que sueña con viajar por el mundo. Entonces uno de los papitos renuncia a su trabajo y decide acompañarla a hacer su viaje. Y resulta que terminados los 6 meses, regresan a hacerle los exámenes a la niña y la niña se había curado. Si la encuentro, se las envío. Para ver la importancia de viajar. Sí, sí, y ahorita por esta época es buenísimo. Por eso se habla que depende del nivel de conciencia. Sí, el nivel Puede de... uno verlo como No, la importancia de volviendo a viajar. ese tema, el vehículo del tiempo está en la conciencia. La conciencia es la que determina el tiempo con que resuelvan las cosas. Esa niña, no, es un ejemplo, esa niña estaba centrada sobre algún pensamiento tan negativo que por lo menos el pensamiento de la muerte, que esa niña se distrajo con el viaje y el organismo mismo hizo la autocuración. Entonces, importantísimo. Por eso dice que la enfermedad es una manifestación corpuscular de un estado emocional incoherente. Eso es un estado emocional incoherente. O sea, hay un desfase entre el organismo y las emociones que está planteando el individuo. Cuando esas emociones son tan fuertes negativamente, pero acordémonos que se producen grandes cantidades de cortisol y el cortisol tiene un fenómeno que es muy bueno cuando es por corto tiempo, pero cuando es crónicamente, produce un proceso inflamatorio a nivel celular muy grave. Y si una persona tiene predisposición, por ejemplo, al cáncer, a la diabetes o a otras enfermedades, se desencadena con el estrés. Se dice que, por ejemplo, el cáncer tiene tres factores desencadenantes: el estrés, la falta de ejercicio y una nutrición inadecuada. Entonces, importantísimo esto porque ahí aparece la mente consciente y la mente subconsciente. Acordémonos que la mente consciente es muy poquito, es el 5% y el 95% es la mente subconsciente. Pero acordémonos que la mente consciente son los deseos y anhelos y la mente subconsciente son las creencias, las emociones y nuestros propios hábitos. Si no hay coherencia entre la mente consciente y la mente subconsciente, ¿quién va a mandar? Pues la mente subconsciente. Si las creencias son negativas y las emociones negativas, pues viene la destrucción del organismo. O sea que nuestra vida es una expresión corpuscular de la Matrix. Y esa Matrix tiene que ver con los programas propios y heredados que controlan nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer es conciencia dónde está guardada la información para hacer actos de cambio. O sea, la bioneuroemoción no nos va a dejar de ser víctimas, sino más bien maestros que resolvamos la vida. O sea, esa es la tarea de la bioneuroemoción, enseñarnos a no ser víctimas sino convertirnos en maestros. Acordémonos que vivimos en el amor o vivimos en el temor. Cuando vivimos en el temor, somos víctimas porque todo es miedo, sobrevivencia. Cuando vivimos en el amor, es todo un proceso creativo.
y ese proceso creativo siempre se necesita el entusiasmo, el optimismo, y eso produce una serie de productos de hormonas que nos estimulan al bienestar. He dicho. Muchas gracias. Cerramos el capítulo y cerramos la reunión, pero ahora pasamos a la celebración de la Navidad. Bueno, Navidad, Navidad. tenemos un videíto para ambientar ahorita. Pero no que no vino, ¿quién Le, to- puede pasarlo? le toca que me dé Bueno, yo le doy esto, bueno, ya le doy anfitrión. anfitrión al cero. ¿Listo? Ya le di anfitrión, Luminosa. Bueno, Y hay una, ya, ¿lo envía al WhatsApp o lo puede pasar sí, la puedo pasar, sí. perfecto. Ya un momentico. Bueno, entonces, a partir de Compartir este momento, sonido. todo es guachafita y celebración, ¿sí? Entonces, saquen sus copitas, prendan la vela, prendamos la velita de Navidad. Un momentico. Un momentico. ¡Listo! ¿Te Gracias. animaron? Gracias. Claro, yo estaba que me bailaba aquí. Bueno, entonces Neo también les manda una tarjeta. Bueno, Ya, esa es una vamos. tarjeta de elaboración de luminosa, pero entonces me puso a decir que yo la pasara. Entonces, yo no me tomo la autoría. Luminosa, pero miren esa tarjeta tan bella. Espere, ya se las pongo. Segundo. Ay, no, me hizo quedar mal. Esto sí es Bueno, Espera un ali- momentico, un momentico. alisten sus copas, que la velita, si tiene una velita para encender, fantástico. Compartir, ¿dónde voy? Mostrarse acá. Un momentico. Ahí se ve. Sí, qué Léela, linda. por favor. lea la luminosa. Bueno, entonces dice Feliz Navidad, Grupo Yo Soy. Que esta época nos recuerde que cada día es una nueva oportunidad para renacer, crecer y elegir desde el amor. Así como la luz ilumina el camino, que también ilumine nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra mirada interior. Gracias por ser un espacio de aprendizaje, presencia y evolución. Que el próximo año nos encuentre más conscientes, más unidos y más alienados con lo que verdaderamente somos. Y nuestra Uy, fotico. muchísimas gracias, Muchas bellísima. gracias. Bellísima, bellísima esa tarjeta. Está muy ¿La linda. podrías pasar al grupo Eh, para poder sí, imprimirla? Yo la quiero imprimir. sí, Sí, exacto. ya se las paso. Hay que Gracias. imprimirla, hay que Gracias. imprimirla. Muy linda. Bueno, Bueno, su entonces, brindis. bueno, ahora sí, hagamos el brindis de Navidad y de Año Nuevo, pero volvamos. Entonces, ¿quién empieza con el brindis? Empecemos por Sol, ¿sí? Sí, vale. No la dejamos de último, porque de pronto, sí, empecemos por Sol. Bueno, gracias. Brindo primero, por la gratitud por cada uno de ustedes, por su vida, por su conocimiento, por su generosidad con este grupo y por su compromiso.
que todos sus planes, proyectos e ilusiones individuales y familiares se consoliden y sobre todo siempre nos acompañe la felicidad, la salud y el amor. Un abrazo para todos. Oh, qué Brindamos. bonito. Muy bien, muy bien. Bonitas Salud. palabras. Ahora, Tara, Bueno, a mí me cuesta un poco de trabajo hablar en estas cosas, pero bueno, yo brindo por todas las experiencias que hemos vivido personales, profesionales de este grupo, por eso que hemos compartido acá en momentos un poco vulnerables, difíciles, donde hemos recibido apoyo, donde ya se me cortó la voz. Mi hijo William está pidiendo entrar. ya, William, muéstreme ver. No lo veo. Mm. Es que Tara Ah, tiene pero le control. doy yo porque yo estoy de... Ay, Ya. Ah, Me tocaba a mí porque estoy de anfitriona ya. dale. donde Sigue, Miriam. efectivamente nos hemos consolidado cada vez más como una familia, como una red de apoyo, no solamente para afianzar nuestra información y nuestros conocimientos, sino creando vínculos. Entonces, que todo lo mejor llegue para nosotros y permanezca siempre. Gracias. 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 Brindo. Brindamos. Stephen, por favor, encienda cámara, por favor. Bueno, Valiente, continuamos con Valiente. Bueno, que sea un momento para agradecer todo lo compartido, lo aprendido, lo vivido. Eh, Mis mejores deseos, esperando que continuemos compartiendo caminos y experiencias, porque no es fácil encontrar personas con las cuales compartir este tipo de inquietudes, ¿no? De inquietudes no solamente intelectuales, sino inquietudes en cuanto a la mirada de la vida, ¿sí? Y digamos que siento que este grupo, pues para mí por lo menos se ha convertido en una manada de compañía, en una manada, digamos, es una manada que ayuda a que el camino de la vida sea mucho más alegre y de alguna manera son procesos de búsqueda que es mejor hacerlos o es mucho más rico hacerlos acompañado que en solitario porque los conceptos, las ideas, las experiencias tienen un sabor diferente. Entonces, les deseo lo mejor, deseo que continuemos trabajando juntos y deseo que toda la abundancia de lo bueno que hay en la fuente toque cada uno de los aspectos de la vida de todos los presentes. Brindamos. Sofía, Buenas noches. Eh, Hoy tengo un agradecimiento infinito por este grupo, por esos compartir tan bonitos, por el escucha y porque tengamos más el tiempo para poder hacer esas salidas tan maravillosas, de poder darnos abrazos de corazón a corazón, de podernos mirar a los ojos directamente. Son momentos tan bonitos, tan hermosos, como decía Luz, que se repita, ¿cómo se quiere Luz? Una vez al mes. Entonces aquí hablo por las dos y la propuesta queda en la mesa para compartir, para un cafecito y para esos abrazos. Gracias. Muchas gracias bueno, por todo lo aprendido. salud. Salud. Richard,
Yo ya pasé, ¿no? ¿No? Ajá, En una de las vidas pasadas, de pronto. en el Como decía un yo amigo allá cuántico. decía un amigo allá en la empresa, es que soy de pocas palabras. A ver, La otra parte del comentario es muy pesado, pues ese sí no lo menciono aquí. bueno, No, brindamos porque mantengamos la unidad del grupo, que sigamos en ese aprendizaje y afirmando todos estos conocimientos y que cada año pues comprendamos más el significado de todo lo que estamos aprendiendo. Que pues, eso, porque hay veces uno como que lee la teoría, pero como que le cuesta a uno asimilarla, entonces ahí uno con el tiempo va digiriendo más estos conceptos. Salud. brindemos. Salud. Reverdecer. Bueno, aquí con una velita que nos siga iluminando la luz de, pues, de la Navidad que se acerca, pero también de este espacio tan valioso que es unir ciencia y espiritualidad. Es como una conversación que nos nutre y siempre nos enriquece. Me gusta esa curiosidad que como que nos ha movido, nos mueve a explorar eh, cosas nuevas y a poner como en juego desde los temas que van surgiendo, pues tantas experiencias que hemos vivido y que nos abren también a otras posibilidades. Por un año que viene lleno, pues que es 2026 lleno de transformaciones y aprendizajes, que sigamos compartiendo cada uno pues lo que somos y bueno, por las personas que no pudieron venir hoy, también pues tenerlas presentes para este espacio de brindis. Muchas gracias. Brindamos. Salud. Luminosa. Señor, yo ya brindé con la Ah, tarjeta. bueno, pero denos unas palabritas. Esa tarjeta Bueno, es muy linda. yo brindo por la familia que hemos constituido en este tiempo, porque realmente se siente el apoyo, ¿no? Se siente la solidaridad de grupo, la cohesión y como el afecto que va surgiendo a través del tiempo por cada uno de nosotros, unos más que otros, seguramente. Brindo por todos los aprendizajes, por todos los conocimientos adquiridos y por la generosidad de muchos de ustedes al compartirlos. Tengamos un año espectacular, que todos nuestros proyectos, nuestras metas eh, y todo el amor nos circunde el año entrante. Brindemos. Así sea. Brindemos. Salud. Salud. Bueno, Ikigai. Bueno, ya en resumen, todos han dicho tantas cosas, pero definitivamente yo brindo en agradecimiento. Ha sido mucho apoyo este año. He aprendido muchas cosas. Les admiro la humildad y la generosidad de todos. Son personas todas con muchos saberes de los cuales he recibido muchísimo. Así que el 2026 será un exitoso año para todos, muchísimo mejor para algunos. Vamos a recargarnos y seguirá siendo muy bueno para todos. Desde acá los quiero mucho y salud. 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 Bueno, brindo por la esencia del grupo de que somos unos seres espirituales
con una experiencia humana. Y ese camino no es un camino fácil de recorrer, porque muchas veces todas nuestras creencias, todas nuestras emociones, todas nuestras heridas interiores, a veces por muy buenas intenciones que tenga, lo bloquean a uno en ese proceso. Para mí ha sido y se ha convertido este grupo en mi familia espiritual, porque ya llevamos 5 o 6 años de recorrer este camino y sin desistir, cada día vamos alcanzando paso a paso los propósitos que queremos. Nos hemos vuelto unas personas muy cercanas, siempre estamos pendientes el uno del otro, estamos siempre preocupados para que todos tengan bienestar y eso se llama familia. Realmente ya tenemos tanta confianza que hasta chistes nos podemos hacer, a veces un poquito atrevidos los chistes, y no hay ningún inconveniente dentro del grupo. Entonces, realmente yo estoy, en primer lugar, muy agradecidos con ustedes, porque me permiten estar aquí y me permiten, a través de mis debilidades, mostrar mis fortalezas también, no a través de mis debilidades mostrar mis fortalezas, sino a través de mis fortalezas minimizar mis debilidades, y eso Pase rápido. me hace crecer muchísimo. Allá sí ya están viendo. Brindo más bien. No era con Neo, supongo yo. Pase, corre, pase rápido. Bueno, de todas maneras, les deseo una feliz Navidad, que disfruten mucho con sus seres queridos y que el año entrante sea un año mucho mejor que este y que nos dé muchas bendiciones tanto en el conocimiento como en el crecimiento humano. Salud. 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 Bueno, ¿qué pasó Bueno, con Stephen? se ¿Vino y se fue. fue? Sí, No, ¿en serio? sí, Sí, se fue. de Él sí se, pronto no tenía preparadas las palabras y él sí se pudo volar. Se voló rapidito. Ese sí se pudo volar, en cambio nosotros no. digo, yo ya llegué al cierre. Bueno, Bueno, entonces, muchísimas gracias. una feliz Navidad para Quería, todos. Señor, quería hacer un comentario antes del cierre. Sí, Es que esta mañana en la W escuché algo como interesante. Lástima que no sé si tenga cobertura aquí, pero comentan que en Medellín, en un centro, no sé cómo es, será convenciones o o algo, La Macarena. Hicieron una convocación para una meditación grande que van como más de 10.000 personas o 19.000. Es que no, cuando puse la emisora ya estaba la noticia y no la logré escuchar bien. Pero van grupos, o sea, también va gente del medio artístico, de unos grupos bogotanos de música que están de moda ahorita, y creo que uno de los que la organiza es J Balvin. Son 10, y pues a mí esos tipos de meditaciones pues me han llamado la atención, pero lástima que no puede uno acercarse, aunque he estado mirando a ver si de pronto hicieran la comunicación por internet. Acá Pero acá estoy buscando y dice que son más de 13.000 personas en Medellín este fin de semana. Se llama MED, sí, algo así. meditar, elevar y despertar. Sí, interesante,
porque si uno se conecta con esos grupos, también Sería recibe interesante recibe todos los beneficios de esa meditación, si lograra uno, contribuye a los beneficios de los demás. si uno lograra establecer esa comunicación a través de un enlace de internet, pues sería interesante. Y J Balbi ha trabajado eso del trabajo mental con Depra Chopra. Él tiene un trabajo muy grande con eso. Entonces sería interesante de pronto, o si no, mirar a ver si de pronto los traen a otros sitios, a otras ciudades. Bueno, Gracias por la información. gracias por la información, Richard. Bueno, entonces, para todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y esto no quiere decir de que nos desconectamos, debemos de pronto un mensajito en el grupo, un saludo, ¿sí? Y si de pronto alguna llamada cada uno voluntariamente quiere hacer, estamos abiertos a recibirla. Un tintico Bueno, de vez en cuando. Muchas gracias. bueno, chao, Bueno, chao a feliz todos. Navidad Bueno, para muchas todos. Feliz Navidad gracias. para todos. Que estén Feliz bien. año Adiós, para Ah, me todos. toca a adiós. mí. Que Hasta todos Adiós, luego. estén adiós. bien. ¿Cómo cierro Bueno, esto? tranquila que yo cierro. Bueno, tú Dijo, yo cierro y se escapó. se fue. Creo que Luminosa tiene como Es que yo tengo está de Sería, a primera. ver, si yo estoy De anfitriona. de de anfitrión. anfitriona, pero ¿cómo hago para cerrarlos? Ah, no sé. Como hacíamos en la plata, sí, a veces simplemente desenchufe la Apaga paleta la y sale. Les toca que nos despidamos y yo Chao. cierro ahí con adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, adiós.